Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. Bien, les contaba que la información geoespacial es la que se genera por los satélites que están en el espacio y que significan básicamente datos que muestran ubicaciones físicas de objetos, fenómenos o de lugares, ¿no es cierto? ¿Y qué permite esto? Permite a las autoridades tomar decisiones en temas tan importantes y tan relevantes para nuestro país como los incendios forestales, las emergencias que son provocadas por las lluvias, las inundaciones y los desbordes de ríos. Pero ¿qué es lo que pasó? Es que lamentablemente no se supo que IDE Chile, que es la infraestructura de datos geoespaciales de nuestro país, dependiente del Ministerio de Bienes Nacionales, hizo una consulta virtual ciudadana para recabar su opinión en el proceso que actualmente busca definir la primera Política Nacional de Información Geoespacial para Chile, porque el país aún no cuenta con marcos regulatorios sobre este tema. Y porque nos parece extremadamente relevante, queremos conversar con nuestro siguiente columnista. Él es director del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH y también director del Centro de Procesamiento y Análisis, doctor en Investigación y Desarrollo en Geotecnologías, José Antonio Tarrío. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en Sin Pretexto. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, quiero partir preguntándote, José Antonio, ayúdanos a entender con mayor claridad, por cierto, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la información geoespacial y por qué es relevante que Chile tenga una política nacional de este tema? Bueno, la información geoespacial fundamentalmente son datos del territorio, del mar, que se toman en el aire, que tienen una ubicación geográfica, es decir, sabemos dónde han sido tomados, sabemos cómo han sido tomados y en qué momento han sido tomados. Entonces eso ayuda a los tomadores de decisiones, a los políticos y también a los técnicos a poder hacer ordenamientos territoriales, en caso de hacer una evacuación, utilizar las mejores vías de escape. Hay innumerables maneras de usar esos datos. Claro, y en ese aspecto, José Antonio, cuando hablamos de esta información geoespacial, ¿cómo se va relacionando con las geotecnologías particularmente? Las geotecnologías al final son plataformas que pueden ir montadas en un satélite para que la audiencia entienda, una cámara de fotos, un sensor. Pueden ser también montadas en un dron, incluso tomando físicamente datos discretos, mediciones sobre el terreno. Todas estas tecnologías, de ahí que se llamen geotecnologías, capturan información de la superficie terrestre, del mar. Eso es un poco a lo que apuntan las geotecnologías. Importante también la calidad de la misma, ¿no? Toda la información geoespacial sirve para determinados aspectos. Hay variabilidad, hay normas que validan esa información en función de la escala, de lo que se está representando, y se hace a través de geotecnologías para captura y después para procesamiento de la información, porque se trabaja con volúmenes de datos grandes. Claro, entonces, para entenderlo bien, José Antonio, pasamos de la información geoespacial a la visualización geoespacial, ¿no? Es decir, ¿cómo se va traduciendo esto en, por ejemplo, creación o combinación de datos de gran variedad de orígenes para crear una imagen completa, por ejemplo, de una ubicación, de un espacio específico, para que nos expliques bien cómo se plasman estos dos elementos, digamos, ¿no? Como parte de este mismo proceso. Claro, por ejemplo, si hacemos un ejemplo del volcán, como puede ser un volcán como el Villarrica, ahora se pueden hacer tomas satelitales para ver si hay una fumarola, y se pueden combinar también con imágenes térmicas para ver si hay algún foco de calor en el mismo. Eso son, en cierto modo, similares a las imágenes que se hacen con un teléfono móvil. Es un cuadrado que está dividido en rejillas, y esas rejillas tienen un valor digital, que es lo que vemos al final como una imagen. Si alguien hace un zoom muy grande, va a ver cuadraditos, esos se unen y cada uno de esos cuadrados tiene una ubicación. Entonces, en función de si yo quiero ver algo visual, uso la imagen óptica; si quiero ver focos de calor, uso
una imagen térmica, hay diferentes maneras. Incluso esa imagen se puede complementar con datos medidos físicamente sobre el terreno, porque todos están asociados a una ubicación que al final es lo que compone la información geoespacial. Se unen ambas cosas. Así es. Conversamos a esta hora con José Antonio Tarrío, director del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH. José Antonio, cuando llevamos esto al mundo de las empresas, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Los beneficios son innumerables. Por ejemplo, a día de hoy todo el mundo en su teléfono móvil trabaja con Waze, trabaja con Google Maps. Eso nos permite determinar ubicaciones óptimas para llegar de una manera o más rápida o más barata. Lo que se ve detrás es información geoespacial, que pueden ser imágenes, vectores. Eso al final optimiza los resultados, las cuentas de balances de las empresas, porque permite hacer una mejor toma de decisiones en función de las vicisitudes y singularidades que hay en el territorio. Llegar antes, si hay un atasco, cambiar la ruta, ese puede ser un ejemplo. Empresas de prospección minera haciendo tomas aéreas combinadas con mediciones geofísicas, ver la ubicación para extraer un mineral. Hay infinitas opciones para empresas. Claro, eso respecto de las empresas, pero volviendo al punto que decíamos al comienzo, que tiene que ver con la importancia de una política geoespacial, ¿no es cierto?, para efectos y sobre todo por el tema de la información, para enfrentar emergencias. Y como somos un país que está habitualmente enfrentando emergencias, quizás como ningún otro, ¿de qué manera, por ejemplo, que nos acercamos al verano, tenemos todo este riesgo, ¿no?, por altas temperaturas de que se generen unos incendios? Ojalá que no, pero es una realidad que tenemos que asumir, que puede volver a ocurrir. ¿De qué forma entonces la información geoespacial nos puede ayudar en ese sentido y ayudar a las autoridades también? Por varias razones. Primero, por el aspecto temático, en función de qué está observando. Después, el tiempo, si se toman imágenes en tiempo real de un incendio, esas se pueden compartir por ejemplo, con Senapred, la Exonemi, para ver vías de escape. Después hay diferentes variabilidades y sobre todo importante también la calidad. No toda la información que se genera se puede usar desde el punto de vista geoespacial. Tiene que tener una suerte de criterios, transversalidad, que sea interoperable, compartirlo entre diferentes instituciones. Lo que sucede mucho, a veces diferentes organismos adquieren la misma imagen, capturan la misma información. Esta política lo que busca es que haya transversalidad en toda la información que se genera y sea también interoperable. Mira, lo voy a llevar a otro plano que es más polémico quizás, que tiene que ver con nuestra larga frontera, ¿no es cierto? Y lo porosa que es y por lo tanto la cantidad de pasos no habilitados, todo lo que eso supone, ¿no? Y que ha hecho difícil, por supuesto, controlar la inmigración irregular. La pregunta es, ¿esto puede ayudar en tal sentido? Sí, obviamente sí. Ahí va a depender del sensor que capture la imagen, porque a medida que está más alejado de la Tierra, lo que logra capturar en el terreno es, para que se entienda, más pequeño, pero a veces se complementa con imágenes térmicas. Por ejemplo, si la policía de la frontera o quien sea tiene drones térmicos, esa información geoespacial va a servir para monitorear personas que se mueven de un lado a otro, o con imágenes más estáticas, también ver en qué momento hubo ese cambio. Sí, sin duda se puede hacer. Impresionante fíjate que los alcances que tiene también esta tecnología. Conversamos a esta hora con José Antonio Tarrío, director del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH. José Antonio, Chile está en pleno proceso de formulación de su primera política nacional sobre el tema, ¿no? Y han sido convocadas instituciones públicas, del mundo privado, de la sociedad civil, de la academia. ¿Y qué te parece que la ciudadanía también sea considerada? ¿Qué es lo que puede aportar la ciudadanía? A veces estos temas más técnicos, más políticos, se enfocan como digo, en temas técnicos que la ciudadanía pueda aportar, lo hace transversal, y sobre todo una palabra que se usa mucho, democratiza el
el conocimiento, que los ciudadanos puedan acceder a estos ejes estratégicos de la política nacional de información geoespacial da a las autoridades, en este caso al SNIT, un marco, a lo mejor aspectos que los técnicos no pueden ver y no podemos ver. Nosotros como universidad asistimos también a las reuniones y fueron bien enriquecedoras. Ahí había de todo tipo de actores, del medio empresarial, de la universidad, el ciudadano de a pie. Fue bien enriquecedor porque aspectos que no se suelen ver, el ciudadano le puede dar un uso nuevo. Si bien es cierto, esto al final son políticas, no mandatos, pero pueden ser bien enriquecedores de gente sobre todo que lo usa, pero quizás no se da cuenta que la usa. Absolutamente. José Antonio, y desde lo que les toca a ustedes como Departamento de Ingeniería Espacial, Geoespacial digo, y Ambiental de la universidad, ¿cuál es el aporte desde ahí? Bueno, siendo bien humilde, pero también bien realista desde nuestra visión como departamento y también dentro de la facultad, el aporte es completo. Desde que se hace la captura del dato, son volúmenes muy grandes. Nosotros enseñamos a los estudiantes a capturar esa información, a procesar esa información y después al final en las carreras que tenemos aquí a colaborar para hacer análisis geoespacial para que se puedan hacer unas mejores tomas de decisiones. En otra de las carreras, la parte medioambiental, también ver dónde se pueden ubicar diferentes aspectos en función de la contaminación. Nosotros abarcamos todo ese recorrido desde que se toma el dato hasta que finalmente se evalúa para tomar la decisión. Perfecto. José Antonio, ¿qué dicen las resoluciones de Naciones Unidas que están abogando por lo que llaman información geoespacial abierta para los países? ¿De qué se trata eso? Bueno, fundamentalmente dicen dos cosas. Dicen que tiene que haber un marco geodésico global único. Esto lo que refleja es la información geoespacial se apoya en una estructura que es como el esqueleto donde nosotros damos esa ubicación. Eso sería el marco geodésico. Las resoluciones de la ONU dicen que esa información, dado que ningún país puede de principio establecer esta estructura él solo, que la información debe ser común, compartida, para poder tratar a la Tierra como un sistema único. Este tipo de información, si bien es cierto, se detallan, como usted decía, las fronteras. No hay fronteras para esto, tiene que ser algo que se haga entre todos. Entonces, la ONU aboga mucho por la información libre, pública, interoperable y de calidad para que la toma de decisiones vaya más allá de las propias fronteras y sobre todo contribuya a lo que está ahora muy en boga, el cambio climático. Absolutamente. Y debemos también, José Antonio, entender que la información geoespacial es una herramienta para el desarrollo. Por supuesto, en la medida, si comparamos la información geoespacial con la información del cuerpo humano, por ejemplo, en la medida que uno conoce mejor al cuerpo humano, cuando se enferma sabe qué tratamiento tiene que tener. En el caso de la información geoespacial es un poco lo mismo. Si yo conozco todo lo que estoy midiendo, cartografiando, hago una mejor toma de decisiones, optimizo las políticas públicas y el país aumenta en desarrollo. Eso es innegable. Absolutamente. Y ya que lo mencionaste, ¿cuál es en definitiva el efecto, o mejor dicho, el aporte que puede hacer esta información geoespacial para los efectos del cambio climático, para poder, claro, no solo monitorearlo, sino que también prevenir y poder también aportar apaciguar, los efectos del cambio climático? En primer lugar, entenderlo, donde hay una mayor incidencia, por ejemplo, de aumento del nivel del mar, donde hay más riesgo de que si sube la altura o hay marejadas afecte más a la costa. La información te da un entendimiento de lo que pasó y de cómo podemos al final, porque esto no se puede parar, contribuir y ver qué opciones tomar para que el impacto sea el más pequeño posible. El cambio climático se produce en la Tierra, entonces tenemos que entender qué pasa en la Tierra y eso lo da la información geoespacial.
Perfecto, quiero agradecerte, José Antonio Tarrío, director del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental de la USACH, también director del Centro de Procesamiento y Análisis, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Que estés muy bien.